Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, o al menos lo mejor posible. Yo estoy aquí con una taza de café bien cargada y muchísimas ganas de hablar con vosotros de un tema que sé que a muchos de vosotros os interesa muchísimo, especialmente a los fans de la televisión turca. Hoy vamos a hablar de un tema que ha dado mucho que hablar, que ha generado controversia y que ha dejado a muchísimos fans con el corazón en un puño. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y su relación, mejor dicho, su casi relación, con Italia, y de las razones que aparentemente le han llevado a tomar distancia de ese país. Sí, hoy vamos a desentrañar ese misterio, a analizar los rumores y a intentar entender qué demonios pasó para que Can Yaman, un hombre que parecía amado y adorado en Italia, decidiera, al menos temporalmente, alejarse de la escena italiana. Antes de que nos metamos de lleno en este drama, que tiene más giros que una telenovela, quiero pediros un pequeño favor. Si sois nuevos por aquí, o si lleváis tiempo viendo mis vídeos pero aún no os habéis suscrito, os animo a que lo hagáis ahora mismo. No os cuesta nada, es gratis, y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que os guste. Además, así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos, que prometo que serán igual de interesantes que este. Y si ya estáis suscritos, pues muchísimas gracias por vuestro apoyo. De verdad, significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más dilación, vamos a hablar de Can Yaman y su, peculiar relación con Italia. Para entender todo esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Can Yaman, como todos sabéis, es un actor turco que saltó a la fama internacional gracias a series como Erkenci Kuş o Dolunay. Su atractivo físico, su carisma y su talento lo convirtieron rápidamente en un ídolo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, Italia. Y cuando digo ídolo, no estoy exagerando. Can Yaman se convirtió en una auténtica sensación. Italia se rindió a los encantos de Can Yaman. Sus series se emitían con gran éxito en la televisión italiana, batiendo récords de audiencia y generando un verdadero fenómeno fan. Sus fotos inundaban las revistas del corazón, las portadas de las publicaciones de moda, y su nombre era sinónimo de éxito y popularidad. Can Yaman era, sin duda alguna, una estrella en Italia. Y él, al parecer, también se sentía muy cómodo y querido en ese país. Era constantemente invitado a programas de televisión, donde demostraba su encanto y su creciente dominio del idioma italiano. La prensa italiana lo adoraba, y él parecía disfrutar de la atención y el cariño que recibía. De hecho, durante un tiempo pareció que Italia se había convertido en su segundo hogar. Participó en varios proyectos italianos, como la serie Viola come il mare, donde compartió protagonismo con Francesca Chillemi. Esta serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también consolidó aún más su imagen en Italia. Aprendió italiano, concedió entrevistas en italiano, demostrando un gran esfuerzo por integrarse en la cultura local, y se integró en la vida social italiana. Se le veía frecuentando restaurantes, eventos benéficos y fiestas, siempre sonriente y accesible. Todo parecía idílico. Era como si un cuento de hadas se hubiera hecho realidad, un actor turco conquistando el corazón de Italia y siendo recibido con los brazos abiertos. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad no siempre es lo que parece. Detrás de la fachada de éxito y felicidad, se escondían algunos problemas que con el tiempo, se hicieron cada vez más evidentes. Uno de los principales problemas, y aquí es donde entramos en el tema de la seguridad, era la obsesión de algunos fans. Y digo algunos porque no quiero generalizar ni acusar a todos los fans de Can Yaman de comportamiento inapropiado. La gran mayoría de los fans de Can Yaman son personas respetuosas y admiradoras de su trabajo, pero sí que es cierto que hubo un grupo de personas que llevaron su admiración por el actor a extremos preocupantes. Un grupo minoritario, pero lo suficientemente grande como para causar un impacto negativo en la vida del actor. Estamos hablando de acoso constante, de esperas interminables a las puertas de su hotel, de seguimientos por la calle, de invasión de su privacidad. En definitiva, de una situación que se convirtió en insostenible para Can Yaman. Imaginaos por un momento cómo debe ser vivir así, con la sensación constante de que estás siendo vigilado, perseguido, observado. No es una situación agradable para nadie, y menos aún para una persona que, como Can Yaman, necesita cierta tranquilidad para poder trabajar y desarrollar su carrera. No poder salir a la calle sin ser asediado por un grupo de personas, no poder disfrutar de un café en una terraza sin ser fotografiado y seguido, no poder tener un momento de intimidad. Es una presión constante que puede afectar a la salud.
de mental y física de cualquiera. Los rumores sobre los problemas de seguridad de Can Yaman en Italia empezaron a circular con fuerza en los medios italianos. Se hablaba de que el actor había contratado un equipo de seguridad personal, no solo para protegerse de los fans más obsesivos, sino también para poder moverse con cierta libertad por las calles de Italia. Se decía que había tenido que cambiar de hotel varias veces para evitar ser encontrado, e incluso de que había recibido amenazas, tanto a través de las redes sociales como en persona. La situación llegó a un punto en el que Can Yaman se sentía inseguro y amenazado en Italia, el país que hasta hacía poco le había acogido con los brazos abiertos. Esta sensación de inseguridad no solo afectaba a su vida personal, sino también a su trabajo. Era difícil concentrarse en sus proyectos cuando constantemente se sentía vigilado y amenazado. Y aquí es donde empiezan las especulaciones sobre su retirada, o al menos su alejamiento, de Italia. Algunos medios italianos afirmaron que Can Yaman había decidido abandonar Italia debido a los problemas de seguridad, que ya no podía soportar la presión constante de los fans y que necesitaba un respiro. Otros, sin embargo, apuntaban a otras razones, como problemas laborales, desacuerdos con productores o incluso una posible crisis personal. Se llegó a hablar de diferencias creativas con los productores de Viola come il mare, de problemas de agenda y de proyectos futuros que lo obligaban a pasar más tiempo en otros países. Incluso se rumoreó sobre una posible ruptura sentimental que lo habría afectado profundamente y lo habría llevado a alejarse de Italia. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó. Can Yaman nunca ha hablado abiertamente sobre este tema, y ha preferido mantener un perfil bajo y no alimentar la polémica. Es una persona discreta y reservada, que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Pero lo que sí es evidente es que, desde hace un tiempo, el actor ha reducido significativamente su presencia en Italia. Ya no se le ve tan a menudo en eventos públicos, no ha participado en nuevos proyectos italianos y, en general, parece que ha tomado distancia de ese país. Sus apariciones en la televisión italiana son menos frecuentes, y sus entrevistas se han reducido considerablemente. Ahora bien, esto no significa necesariamente que Can Yaman haya abandonado Italia para siempre. Puede que simplemente haya necesitado un tiempo para alejarse de la presión mediática y para recuperar la tranquilidad que había perdido. Puede que en el futuro vuelva a trabajar en Italia, si las condiciones son las adecuadas y si se garantiza su seguridad. O puede que decida centrarse en otros proyectos y en otros países. Tiene muchos proyectos en marcha, tanto en Turquía como en otros países, y es posible que simplemente esté diversificando su carrera. El tiempo lo dirá. Solo el tiempo podrá decir si Can Yaman regresará a Italia con la misma fuerza que antes, o si su relación con el país se ha enfriado definitivamente. Lo que sí me parece importante destacar es que este caso pone de manifiesto un problema que, lamentablemente, es cada vez más común en el mundo del espectáculo: la obsesión de algunos fans y la invasión de la privacidad de los famosos. Es comprensible que los fans sientan admiración y cariño por sus ídolos, pero es fundamental que respeten su espacio personal y que no crucen la línea del acoso. Al final, los famosos son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios derechos. Y merecen ser tratados con respeto y consideración. No son objetos de consumo, ni figuras públicas a las que se puede acosar y perseguir sin consecuencias. Son seres humanos que merecen el mismo respeto que cualquier otra persona. La línea entre la admiración y la obsesión es muy delgada, y a veces es fácil cruzarla sin darse cuenta. Pero es importante recordar que los famosos tienen derecho a su privacidad, a su intimidad, y a vivir sus vidas con normalidad. No tienen la obligación de estar siempre disponibles para sus fans, ni de satisfacer todas sus demandas. Tienen derecho a decir que no, a poner límites, y a proteger su bienestar. En el caso de Can Yaman, creo que es importante recordar que él siempre ha mostrado gratitud y cariño hacia sus fans italianos. Él mismo ha reconocido en varias ocasiones que Italia es un país que le encanta y que se siente muy a gusto allí. Ha elogiado la cultura italiana, la gastronomía, y la calidez de su gente. Pero también es cierto que ha tenido que lidiar con situaciones muy complicadas y que ha tenido que tomar decisiones difíciles para proteger su seguridad y su bienestar. Ha tenido que priorizar su salud mental y física, y alejarse de situaciones que le generaban estrés y ansiedad. Así que, en lugar de criticar o juzgar sus decisiones, creo que deberíamos mostrarle nuestro apoyo y comprensión. Deberíamos respetar su
privacidad y dejarle tomar las decisiones que considere más adecuadas para su vida y su carrera. Y sobre todo deberíamos recordar que detrás del personaje público hay una persona con sentimientos y emociones. Una persona que ha trabajado duro para llegar a donde está, y que merece ser tratada con respeto y consideración. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado la relación de Can Yaman con Italia, hemos hablado de los problemas de seguridad que ha tenido que afrontar, hemos especulado sobre las razones de su alejamiento de Italia, y hemos reflexionado sobre la obsesión de algunos fans y la invasión de la privacidad de los famosos. Hemos visto cómo la admiración puede convertirse en obsesión, y cómo esta obsesión puede afectar negativamente a la vida de los famosos. Hemos aprendido que es importante respetar la privacidad de los demás, y que los famosos también son personas que merecen ser tratadas con respeto y consideración. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido. Si os ha gustado, os agradecería muchísimo que le dierais un like, y que lo compartierais con vuestros amigos y familiares. Y si tenéis alguna opinión sobre este tema, o si queréis compartir vuestras propias experiencias, os animo a que dejéis un comentario abajo. Me encanta leer vuestros comentarios y responder a vuestras preguntas. Quiero saber qué pensáis vosotros sobre este tema, si habéis tenido alguna experiencia similar, o si tenéis alguna opinión diferente. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. De verdad, valoro muchísimo vuestro tiempo y vuestro apoyo. Y como siempre os animo a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho, para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchos vídeos interesantes en preparación, sobre temas muy diversos, y estoy seguro de que os van a encantar. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recordad, sed felices. Y respetad la privacidad de los demás. Hasta la próxima. Y no olvidéis que la admiración puede ser algo maravilloso, pero la obsesión puede ser muy peligrosa. Nos vemos.